la mujer más odiada de México, la Malinche Malintzin, la Malinche. La historia no siempre es blanca o negra. A veces se escribe entre sombras, secretos y decisiones que cambian el destino de naciones enteras. Malintzin, mejor conocida como la Malinche, es uno de esos personajes envueltos en contradicción, traidora para unos, sobreviviente y estratega para otros. Nació en el seno de un mundo indígena complejo, lleno de alianzas, conflictos y tradiciones milenarias. A muy joven edad fue entregada como esclava, intercambiada y trasladada a tierras desconocidas. Fue en ese momento cuando su vida cambió para siempre. Con inteligencia y dominio de idiomas, se convirtió en intérprete, consejera y mediadora entre los pueblos indígenas y los conquistadores españoles liderados por Hernán Cortés. Cada palabra que pronunciaba podía ser la diferencia entre la vida y la muerte, la guerra o la paz. Pero su historia no es solo política, es humana. Malintzin vivió atrapada entre dos mundos. Por un lado, su pueblo natal, al que traicionaba en cierta medida. Por otro, los extranjeros que la necesitaban para sobrevivir y avanzar en su conquista. Su conocimiento de idiomas y culturas la convirtió en un puente entre mundos que de otro modo habrían permanecido incomunicados. La estrategia, la diplomacia y la intuición se convirtieron en sus armas más poderosas. La Malinche no solo cambió la historia de la conquista de México, sino que también se transformó en un símbolo de debate: traidora, víctima, heroína o superviviente. Su legado sigue vivo en la memoria colectiva, recordándonos que la historia rara vez es simple y que cada decisión está cargada de consecuencias que trascienden generaciones. En este relato exploraremos su vida, su influencia y la controversia que la rodea, buscando entender a la mujer detrás del mito y la complejidad de sus elecciones, en un mundo que exigía sobrevivir a cualquier costo. Origen de Malintzin. Malintzin nació en un mundo lleno de complejidades políticas y sociales. El México prehispánico no era un territorio unificado, sino un mosaico de pueblos y ciudades-estado, cada uno con sus propias alianzas, conflictos y jerarquías. La vida estaba marcada por la lealtad a la familia, el linaje y la comunidad. Pero para una joven como Malintzin, la seguridad nunca estuvo garantizada. Se cree que nació en la región de Veracruz o Tabasco, hija de nobles locales, aunque su estatus pronto cambió debido a la inestabilidad política. Tras la muerte de su padre o la traición de enemigos, fue entregada como esclava y trasladada a tierras desconocidas. Este primer episodio define la paradoja de su vida. De noble a esclava, de ciudadana de un pueblo a intérprete de un conquistador extranjero. Su mundo cambió radicalmente, y con él su destino. El Imperio Mexica y sus aliados mantenían estructuras complejas de poder, religión y comercio, pero las tensiones entre pueblos eran constantes. Las alianzas se tejían con matrimonios, tributos y alianzas militares, y una sola traición podía cambiar el curso de la historia. Malintzin creció aprendiendo no solo idiomas, sino también las sutilezas de la diplomacia y la supervivencia. Desde temprana edad entendió que el conocimiento era poder y que su inteligencia podía convertirse en su escudo. Cuando Hernán Cortés llegó a la costa, encontró en Malintzin más que una intérprete. Encontró una mujer capaz de traducir no solo palabras, sino contextos culturales y estrategias políticas. Su dominio de náhuatl y maya, su comprensión de las estructuras sociales indígenas y su habilidad para mediar entre pueblos enfrentados la hicieron indispensable. Malintzin no eligió la conquista, pero su presencia la moldeó. Su origen, su educación y las circunstancias de su vida la convirtieron en un puente entre dos mundos irreconciliables,
donde cada palabra podía cambiar destinos. La joven esclava se transformaba en un símbolo, supervivencia, inteligencia y la ambigüedad moral que marcaría su leyenda. Encuentro con Hernán Cortés. El destino de Malintzin dio un giro definitivo cuando fue entregada a Hernán Cortés por los mayas de Tabasco, como parte de un tributo que marcaba la alianza temporal con los recién llegados. Para muchos, ella era solo una esclava. Para Cortés era un tesoro invaluable. Hablaba náhuatl, maya, y con la ayuda de otra intérprete llamada Marina, podía traducir al español. Su habilidad iba más allá de la lengua. Podía interpretar códigos culturales, advertir sobre alianzas y anticipar traiciones. Cada palabra que pronunciaba era un puente entre mundos que parecían irreconciliables. Los pueblos indígenas la miraban con recelo, los españoles con dependencia. Malintzin no solo traducía frases, traducía intenciones y estrategias. Gracias a ella, Cortés pudo negociar con líderes locales, ganarse aliados y dividir a enemigos. Su conocimiento de la política regional era más poderoso que cualquier ejército, y la confianza que depositaba en ella marcaba la diferencia entre la victoria y la derrota. Pero su papel no era neutral. Cada traducción y cada consejo tenían un peso enorme. Podían salvar vidas o condenarlas. La percepción que hoy tenemos de Malintzin como traidora nace de esta ambigüedad. Para algunos pueblos indígenas, facilitar la comunicación con los conquistadores equivalía a traición. Para otros, era supervivencia, pragmatismo y adaptación a un mundo cambiante. Malintzin comprendió rápido que la supervivencia dependía de su inteligencia y de su capacidad para navegar entre culturas opuestas. Aprendió a usar su posición para influir en decisiones críticas y protegerse, siempre consciente de que cada acción tenía consecuencias irreversibles. Su rol como intérprete la convirtió en un personaje clave en la historia de la conquista de México. No por espada ni por fuerza, sino por estrategia, conocimiento y poder de la palabra. A través de Malintzin, vemos cómo la historia se escribe en los detalles y en los silencios, en las decisiones difíciles y en los matices morales. Su inteligencia y valentía transformaron a una joven esclava en un eje central de la conquista, dejando una huella que aún hoy divide opiniones y despierta debates sobre lealtad, supervivencia y poder. Influencia en las alianzas y estrategias de Cortés. Malintzin no solo era intérprete, era la arquitecta silenciosa de muchas de las decisiones estratégicas que definieron la conquista de México. Gracias a su conocimiento profundo de la geografía, las costumbres y la política de los pueblos indígenas, pudo aconsejar a Hernán Cortés sobre dónde atacar, dónde negociar y qué alianzas fortalecer. Cada consejo tenía consecuencias directas, podía salvar ciudades enteras o condenarlas a la destrucción. Su papel se volvió crucial cuando Cortés necesitaba aliados para enfrentar a los mexicas en Tenochtitlán. Malintzin sabía quién podía ser persuadido, quién estaba resentido con los mexicas y quién podía ser un aliado efectivo. Usando esta información, ayudó a los españoles a formar coaliciones con pueblos como los tlaxcaltecas, enemigos históricos de los mexicas. Sin estas alianzas, la conquista habría sido prácticamente imposible, pero su influencia no se limitaba a la estrategia militar. También mediaba en conflictos internos y transmitía mensajes que podrían evitar rebeliones o traiciones. Cada palabra debía ser precisa. Un error podía desencadenar la guerra o la desconfianza. Su posición la colocaba en un equilibrio constante. Tenía que ganarse la confianza de los españoles, proteger su propia vida y mantener cierto respeto entre los pueblos indígenas. El juicio histórico sobre Malintzin es complejo. Para algunos, su colaboración con Cortés es vista como traición. Para otros,
es un acto de supervivencia y pragmatismo. Ella entendió que no podía cambiar la llegada de los españoles, pero sí podía influir en cómo se desarrollaban los eventos y, quizás, protegerse a sí misma y a quienes podía. Malintzin se convirtió en la mente estratégica detrás de muchas decisiones que, hasta hoy, se estudian como ejemplos de diplomacia, negociación y manipulación política. Su conocimiento y capacidad de anticipar reacciones humanas la hicieron indispensable para Cortés. No era solo la voz que traducía, sino la inteligencia que guiaba la conquista. A través de su historia, entendemos que la influencia y el poder no siempre provienen de la fuerza bruta. A veces residen en la palabra, la astucia y la comprensión de los demás. Malintzin fue, sin duda, un ejemplo de esto. Su papel personal y legado. Malintzin no solo fue intérprete y estratega, también fue mujer en un mundo gobernado por hombres y conquistadores. Su vida personal se entrelazó con la historia que ayudó a escribir. Fue madre de Martín, hijo de Hernán Cortés, y en ese vínculo se evidencia la complejidad de su existencia. Un puente entre culturas, pero también una mujer que vivió bajo las reglas de un mundo que no le permitió autonomía completa. El legado de Malintzin es ambivalente y polémico. En la memoria colectiva mexicana, su nombre se convirtió en sinónimo de traición para algunos y símbolo de supervivencia, inteligencia y adaptación para otros. Representa la tensión entre ser víctima de circunstancias y ejercer influencia en ellas. Su historia nos recuerda que la historia rara vez es lineal o simple. Está hecha de matices, decisiones difíciles y consecuencias que trascienden generaciones. Malintzin enseñó que el poder puede residir en el conocimiento, en la palabra y en la capacidad de interpretar el mundo que nos rodea. Su historia demuestra que la inteligencia y la estrategia pueden transformar incluso la vida de una joven esclava en un personaje que marcaría la historia de toda una nación. Hoy, siglos después, su nombre sigue evocando debates sobre identidad, lealtad y supervivencia. La Malinche no es solo un personaje histórico, es un símbolo de la complejidad de la conquista y de cómo la historia puede ser escrita y reinterpretada desde distintas perspectivas. Su vida nos desafía a mirar más allá de los juicios simplistas y comprender la humanidad detrás de las decisiones que cambiaron el mundo. Su relación con Cortés no puede reducirse a colaboración política. Fue un lazo necesario para la comunicación entre mundos y al mismo tiempo un espacio donde su inteligencia y astucia se manifestaron. Supo posicionarse estratégicamente, entendiendo que su supervivencia y la de su hijo dependían de su capacidad de navegar entre culturas opuestas. Cada acción tenía un peso moral y político, y cada decisión la definió tanto como personaje histórico como mujer de su tiempo. Consecuencias históricas y culturales. El impacto de Malinfluencia no se limita a la guerra. Malintzin simboliza la complejidad de la interacción cultural y la fusión de mundos. Su vida refleja la Mezclentzin, trasciende su vida. Las decisiones que tomó como intérprete, mediadora y consejera no solo determinaron la estrategia de Cortés, sino que cambiaron para siempre la historia de Mesoamérica. Su capacidad para traducir palabras y contextos culturales permitió la formación de alianzas, la desunión de pueblos y finalmente la caída del Imperio Mexica. Sin su inteligencia y astucia, la conquista española probablemente habría sido más lenta y menos efectiva. Pero su hina de lenguas, costumbres y linajes que surgió tras la llegada de los europeos. Fue madre de Martín Cortés y a través de él y otros descendientes, su legado se convirtió en parte de la identidad mestiza que hoy caracteriza a México. La historia de Malintzin, por tanto, no es solo política, es cultural, social y humana. El juicio histórico sobre Malintzin sigue siendo polémico.
Para algunos es la traidora que entregó su pueblo. Para otros, la superviviente que utilizó su inteligencia para protegerse y navegar un mundo hostil. Este debate refleja cómo la historia puede ser interpretada de múltiples formas, dependiendo del punto de vista. Su figura encarna la ambigüedad moral, víctima y agente de cambio al mismo tiempo, mujer y estratega, esclava y símbolo de poder. Hoy, Malin Zin es un recordatorio de que la historia no es solo la suma de ejércitos y conquistas, sino de decisiones individuales que afectan a generaciones. Su nombre sigue evocando reflexión, debate y controversia, enseñándonos que la supervivencia, la inteligencia y la adaptación pueden tener un impacto más profundo que la fuerza bruta. Su historia nos invita a pensar en cómo la información, la palabra y la estrategia pueden cambiar destinos. Malin Zin nos muestra que la influencia no siempre se mide por la espada, sino por la capacidad de comprender, interpretar y actuar con inteligencia. La memoria de la Malinche sigue viva, y su legado continúa desafiando nuestra comprensión de la historia y de nosotros mismos.